Buenas descerebrados, estamos en un nuevo vídeo del canal y esta vez es un poquito especial entre comillas porque no va a tener nada que ver con los superhéroes como estábamos de costumbre, sino que va a ser más bien relacionado con el mundo del cómic. Y es que esto es un Consejos Descerebrados 2 en el cual hablaremos sobre el cómic independiente, o como yo le llamo, y el manga. Así que comencemos con el vídeo y creo que después de esto me van a tachar mucho de otaku. Conceptos básicos de cada uno de ellos. Empezaremos hablando sobre los conceptos básicos. En primer lugar, hablaré de este cómic independiente, como yo le llamo, pero vamos, que cada uno a lo mejor le llama a su manera. Yo llamo cómic independiente a todo aquel cómic que cuenta una historia, o sea, tienes una historia cerrada en un número de grapas o de tomos o de lo que sea, ya cerrado, es decir, no tiene mayor continuidad que lo que aparece ahí. O sea, aquí se descartaría obviamente universos de superhéroes, universos que tengan varios cómics en conjunto, porque obviamente tenemos varias historias que repercuten a la historia principal. Alguna vez algún cómic independiente de los que estoy hablando pues ha tenido algún spin-off o algún especial, pero que siempre estaba dentro de la historia. O sea, es decir, no iba aparte en otro sello, en otro cómic, no, iba dentro. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver claros de esto pues son casi todos los cómics de Image. En Image aparecen muchos cómics independientes con sus historias cerradas. Podemos ver ejemplos como en este caso la Paper Girls, también podemos ver cualquier historia Es que en general todas las historias aparecen. A lo mejor si nos ponemos un poco quisquillosos habrá alguno que otro que comparta el universo, pero no, vamos, casi todos van de manera independiente. Otra parte que también habla del sello independiente, como digo yo, sería Vértigo. En Vértigo, este sucedáneo de DC, también tiene alguna historia que no tiene nada que ver con el otro universo, aunque sí que es cierto que en Rebirth a veces han tenido un poquito de relación. Pero bueno, series como Predicador, como 100 balas, como Joe el Bárbaro, o sea, tenemos una larga lista de historias que no tienen nada que ver con el universo de superhéroes de DC y que van por su parte. Y hasta hace poco Watchmen también se podría haber considerado como una historia independiente, como un cómic independiente, ya que no formaba parte de este universo de DC, pero ya sabemos que con Rebirth ha pasado. Los cómics independientes no tienen un tipo de clasificación en concreto. O sea, quiero decir, no hay... A ver, habrá cómics de una temática, habrá cómics más de humor, cómics más de acción, cómics un poquito más de ciencia ficción en cuanto a términos, pero más que nada va por la temática, pero no tiene una clasificación exacta. O sea, quiero decir, no hay una clasificación elaborada de este cómic independiente, o sea, este tipo de cómics independientes o este otro tipo de cómics independientes. No. Todos están englobados más o menos en eso, en historias independientes, y según la temática, pues lo vamos a poder ir clasificando. Pero muchas veces esa temática se conjuntará, ya que podemos ver historias como Este del Oeste, que mezcla ciencia ficción con acción, o incluso podemos ver algo de comedia con historias realistas o con ciencia ficción. O sea, quiero decir, no hay una clasificación exacta con un patrón en todos ellos. En segundo lugar, hablaré del manga. El manga como tal es todo aquel que es conocido como el cómic oriental y que tiene una serie de características clave. Igual que el cómic independiente estaba un poco alejado del mundo de los cómics de DC, de Marvel, en el cómic oriental obviamente no tenemos un universo como puede ser el de Marvel o el de DC, sino que tenemos los mangas. Cada manga es independiente, aunque muchas veces puede haber varios mangas sobre el mismo universo y creados por el mismo autor o diferentes, pero vamos, generalmente es el mismo autor el que se encarga de dar el visto bueno a estos. Las clasificaciones de los mangas es bastante diversa en cuanto a las opiniones, porque sí que es cierto que en Japón y en casi toda la zona oriental se van clasificando según el público al que va destinado o según ellos al público que va destinado, porque obviamente luego todo el público leerá todo tipo de manga. Pero vamos, podemos ver cosas como el shonen, que sería, por así decirlo, el cómic dirigido a chicos jóvenes, el shoujo, que es lo contrario, cómics, o sea, mangas destinados al público femenino joven, pero vamos, tenemos muchas más clasificaciones que no voy a poner la lista, pero si me seguís en Death Detectives, el blog, hice una comparativa de estos dos temas
y puse la clasificación entera. Luego también nos podemos ir a otra clasificación que no está destinada por objetivos, que son más o menos el origen del manga. El manga puede tener origen coreano, origen chino, origen tailandés y origen incluso japonés. El manga como tal es el nombre que se da al cómic japonés, pero vamos. Luego tienes manhwa, que es con una H, con una W, dependiendo del destino, que la verdad es que yo no me lo sé. O sea, yo sé que existe una diferente categorización, pero que a la pronunciación luego suena casi parecido. O sea, que tampoco es muy importante eso. En cuanto a temáticas, pues hombre, podemos encontrar de todo en todos los tipos de mangas. Y sí que es cierto que tiene es diferente a lo que sería el cómic independiente y a todos los cómics americanos, ya que es una lectura diferente, se lee al revés, como decimos nosotros, se lee de derecha a izquierda y muchas veces nos pilla un poquito de lío, pero vamos, aún así es muy fácil de seguir. Formatos en los que podemos encontrar estos cómics. Una vez hablado de los conceptos básicos que tendrían estos cómics, hablaremos un poquito sobre cómo podéis encontrarlos en las tiendas. En primer lugar, hablaré de los cómics independientes, que podemos encontrarlos en 3 formatos diferentes. En primer lugar, podemos encontrarlos en el formato más simple de todos, y económico, porque es el más barato, que es el formato grapa, como ya sabemos. Este formato es una grapa normal y corriente, como las que hemos podido comprar en DC o en Marvel, y se basa en reunir un número o dos a un precio más o menos asequible, muy barato. En este caso el 1 de Paper Girls está a 2,95 y podemos encontrar alguno que otro. Aquí es cierto que en España el cómic independiente no ha venido en grapa, o si ha venido ahora mismo es muy poco, pero casi siempre viene en otros formatos. Pero vamos, en grapa ahora mismo tenemos Paper Girl, tenemos también la otra serie del mismo autor, la de We Stand World o algo así, no me acuerdo exactamente del nombre. Pero vamos, en Estados Unidos el formato grapa es el primero que sale y luego van siendo los recopilatorios que diré a continuación. En segundo lugar tenemos la rústica o el TP o el TPB, como queréis llamarlo, que es, por así decirlo, un formato recopilatorio más de bolsillo, entre comillas, que reúne pues algunos números, en este caso creo que eran 4 o 5, no lo sé, no me acuerdo, que lo reúne, es un poquito más barato que el último modelo de todos, pero es el primero que sale y si te interesa ir leyéndolo de conjunto en conjunto siempre va a ser lo mejor. Pero vamos, ya digo que aquí en España este es el formato que más se lleva en cuanto a cómics independientes de Image, de otro lado. Sí que es cierto que en Vértigo se tiran más por los cartones, los tochos, pero sí que cómic independiente de Image o de cualquier otro estilo casi siempre lo aparecen en tapas blandas. Y vamos, aún así las tapas blandas depende de la editorial. En este caso Planeta, esta tapa es muy blandita, la verdad es que este cómic es un poco sensible, pero por ejemplo tenemos otros cómics como pueden ser de Norma, que son la calidad de esos tapas blandas son muchísimo mejores. Y por último, para mí me gusto el mejor de todas las ediciones, pero porque a mí me gusta mucho cómo queda, me gusta mucho leerlo así, que no se note tan sensible, y es la tapa dura o HC en Estados Unidos, que va reuniendo una gran cantidad de números, mucho mayor que la de las rústicas, y generalmente pues salen a un precio mucho mayor. Aunque sí que es cierto que si lo pillamos por América, o sea, de importación, suelen salir más baratos. Este cómic en concreto, que son los Proyectos Manhattan, están en inglés y aparecen a un módico precio de 30 y algo euros, y tiene, si te lo envían desde alguna parte, o sea, desde Amazon España, y también te incluye pues más números. O sea, esto reúne 2 tapa blanda americanos. O sea que, bueno, sí que es cierto que a lo mejor a la larga no sale tan barato, pero yo que sé, a mí me encanta este modelo, no me puedo quejar. A continuación vienen los formatos del manga. El manga viene en 2 formatos diferentes. Uno más asequible y además mucho más cómodo de leer, y el otro pues a lo mejor un poquito más grande, como estábamos hablando antes con los cómics independientes. En primer lugar tenemos el modo Tankenban, o como a mí me gusta llamarlo, el tomito, que es este de aquí. El modo Tankenban es un modo que es un poco más asequible, tiene un precio mucho más económico y además es chiquitito, o sea, se puede llevar a cualquier parte y se puede leer perfectamente. Sí que es cierto que tiene, como he dicho yo, el formato de lectura oriental, de derecha a izquierda y un poco más, pero sí que se puede llevar a cualquier parte, es que cabe en cualquier mochila, en cualquier lado,
cabe. Sí que es cierto que no queda tan bonito como puede quedar un formato como el que voy a explicar a continuación, pero ojo, o sea, siempre sacan esto primero, por lo menos aquí en España suelen sacar primero este formato y hasta que nos llega el otro ya nos hemos cansado, o sea, ya tenemos esta serie entera y ya es por afán de coleccionismo. Y el segundo formato, que obviamente es más tocho y mucho más caro, sería el formato Kanzenban, que ahora está bastante de moda porque el formato Kanzenban no se había publicado desde hacía mucho. La verdad es que se empezó a poner de moda. Ejemplos como la serie de Slam Dunk, que llevaba hecha desde hacía años, hasta hace más o menos, no sé exactamente cuántos años, 4 o 5, no se empezó a sacar, o a lo mejor un poquito más, no se empezó a sacar el formato Kanzenban, que es en plan tomo grande, como yo le llamo, que reúne mucho más números que un tomo pequeño, y, o sea, pero es más caro, o sea, quiero decirte, un ejemplo claro que tengo, porque yo Monster no la tengo en formato Tankenban, es el claro ejemplo de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist salió en 27 volúmenes de modo Tankenban, a un precio de 7,50, 8 euros a lo mejor. Pero luego cuando salió el modo Kanzenban salió a tomos de 10 euros, un poquito más. Y fueron creo que menos de 20 o 20 y pocos, no me acuerdo ahora mismo. O sea, la cosa es que a la larga es más económico cogerte este formato. Pero si eres una persona que tenga mucha prisa por leerse un manga, te puedes hartar, te puedes esperar, pues vas a tener que esperar mucho. Pero bueno, si no te importa esperar, estos formatos son muy bonitos. Este más concreto, el de Monster, si juntas todas las portadas formas una pared, que la verdad es que es precioso. Y poco más que añadir, solamente hay estos dos formatos porque la grapa como tal no existe. Sí que es cierto que, como he dicho antes, Dragon Ball es especial porque tenía diferentes series en plan rústicas, como si fuera una rústica normal de cómic, y en formato occidental. Pero eso luego ha sido sustituido por un formato así en Kanzenban de toda la serie, que además incluye tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z, que la verdad es precioso verlo en una estantería porque es un dibujo muy guapo. ¿Cómo he de leer estos cómics? Realmente esta pregunta se te puede surgir si estás leyendo algún cómic de superhéroes, como puede ser, como ya os dije en el anterior vídeo. Pero al leer una historia de cómic independiente o de manga, creedme que no tiene tanta diferencia. Y es que el cómic independiente y el manga son historias que tienen un principio y un final. Tú no necesitas leer nada durante el trayecto, te van a estar contando todo lo que necesitas saber. Más tarde o más temprano, pero al final te lo acabarán contando y acabarás leyéndolo todo sin tener ninguna duda. Hombre, si tienes alguna duda, a lo mejor es que te has colado y te has saltado algún número o no te has enterado bien cuando lo leíste. Pero en teoría, cuando tú lees un cómic independiente o un manga, no hace falta tener ninguna especialidad a la hora de leerlos. Con que te leas el número 1 hasta el número X, que es el en el que termina la serie, habrás entendido todo, no te hace falta saber nada más. Por eso a lo mejor sí que es cierto que la gente tira un poquito más por este estilo cuando empieza a leer los cómics, porque no es tan difícil de pillar. Entonces, el manga o el cómic independiente, por ejemplo, Scott Pilgrim fue otro cómic independiente y que tuvo mucho tirón, es muy fácil de leer porque no necesitas leer nada más y con que leas eso ya te quedas con la historia principal. Así que no es tan difícil. Estos cómics son lo más sencillo para leer. Sí que es cierto que luego a lo mejor depende de la complejidad del cómic o depende del tema que esté tratando, te enteras mejor o peor. Pero en teoría no te hace falta leer nada más. Recomendaciones para lectores novatos. En cuanto al cómic independiente y el manga, no hay recomendaciones. Bueno, yo no sabría recomendar nada en concreto porque cada persona es un mundo. Estoy muy harto de todo el mundo que cuando, además ya lo dije en el anterior vídeo, va en plan de tienes que leer esto, tienes que leer lo otro. Sí que es cierto que hay obras de manga que están muy magnánimas, están como idolatradas, pero no te hace falta leer eso para que te guste o no te hace falta leer eso para engancharte al mundo del manga, o incluso al mundo de los cómics independientes. Si algo tienen estas dos vertientes es que tienen una diversidad de temática impresionante y yo personalmente creo que no hay una guía de cómo empezar a leer, ni unas recomendaciones claras, sino cada uno que empieza a probar, que lea un número 1 de los cómics que le parezcan interesantes y si le gustan se haga la serie, pero no hay una estructura. Yo si os queréis os puedo recomendar, pero cada recomendación serán subjetivas porque son mis gustos, no los vuestros. Entonces, si creéis que os puede gustar algo que yo os pueda recomendar, pues os haré alguna vez algún cómic, os haré una recomendación, algún vídeo de recomendaciones, pero
Lo único que puedo deciros es que leáis lo que vosotros os llame la atención, porque además, como la temática es tan distinta entre un cómic y otro, deberíais empezar a leer cada uno y elegir el que más os guste. Vale, y ahora, ¿por qué has elegido estos dos temas juntos? Bueno, sí, a lo mejor eso es una pregunta que os estáis haciendo durante todo el vídeo. ¿Por qué he juntado en un mismo vídeo al cómic independiente y al manga? Cuando muchas veces los públicos de estos dos cómics se chocan tanto, o sea, no se llevan tan bien o por lo menos se critican mucho. Pues yo creo que esto es un poco tontería. O sea, realmente tanto el manga como el cómic independiente no son tan diferentes. O sea, ya lo hice hace poco en una entrada en Death Detective, si queréis ver más a fondo mi opinión. Pero vamos, aquí os lo diré con un poco a grandes rasgos. Y es que no tienen tantas diferencias. Sí que es cierto que les diferencian su zona demográfica donde está realizado. Pero quitando eso, realmente no tiene ninguna diferencia más. Porque si nos damos cuenta, las historias son bastante similares en cuanto a la estructura. Tiene un inicio y un final con un desarrollo. Luego, quizá la temática sí se cambia, pero luego el género no. Tenemos ciencia ficción en el manga, ciencia ficción en el cómic independiente, tenemos comedia en el cómic independiente, comedia en el manga. Sí que es cierto que son tratados de diferente manera, pero la estructura, las temáticas y, por así decirlo, la forma en la que uno disfruta va a ser casi igual. Si disfrutas de un cómic independiente vas a disfrutar también de un manga. O sea, esto está clarísimo. La gente que no vea esto o que no se dé cuenta de que en el fondo son muy parecidos y odia a uno y odia a otro, está siendo hipócrita consigo mismo. Porque realmente el público del cómic independiente va a disfrutar igual con un manga y viceversa. Lo único que pasa es que, obviamente, Japón es un planeta. Podría considerarse un planeta, básicamente. Es un país un poco apartado y que sí que es cierto que tiene una mentalidad bastante machista y bastante patriarcal y tiene momentos y cosas en los cómics que al final acaban hartando. Pero es que no solo es eso, hay mucho más. O sea, los japoneses a veces están un poquito enfermos, entre comillas, en el sentido de que son bastante obscenos y eso muchas veces daña un poco la imagen que tienen. Pero eso no quiere decir que el cómic sea peor o mejor. O sea, lo importante es una historia y las historias son bastante similares. Así que si encontráis a alguien que tire por tierra el cómic del otro, o sea, ya sea un cómic independiente o ya sea manga, mandadle a freír espárragos porque obviamente no tienen mucha idea de esto. Y nada, de cerebrados, este ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que tenía muchas ganas de decir esto porque estoy un poco cansado de estas rivalidades que existen y creo que no es para tanto. O sea, no tiene nada, no tiene ni... Vamos, no hay tanta diferencia entre unos lectores y otros. Así que nada, dejadle un like, compartidlo con vuestros amigos, que el mal nunca escape vuestra vigía y nos vemos en el próximo vídeo de Cerebrados.